Bueno, pues vamos a tener esta tarde otra de nuestras videoconferencias. La Universidad Nueva San Salvador les da la bienvenida a esta conferencia que está a cargo del licenciado Gregorio Bello Suazo. Él es pues miembro de la familia de la UNSA de la Universidad Nueva San Salvador. Nos hablará sobre el pintor chileno Luis Vergara Ahumada, quien dejó una buena parte de su producción plástica en nuestro país, la cual pues se conserva. Gregorio Bello Suazo pues es antropólogo, tiene una especialidad en arqueología, ha estudiado en México, en Alemania, es también restaurador de bienes culturales, director de la escuela, en la actualidad, director de la Escuela de Humanidades de la UNSA, director también del Museo de Arte Popular y ha sido director del Museo Nacional de Antropología MUNA. También es fundador del Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos de la Universidad de El Salvador. Ha publicado muchos artículos, numerosos artículos, y también ha publicado libros sobre temas que van con su quehacer profesional. Así es que pues, Gregorio, más que bienvenido, pues, porque como estamos aquí todos en la familia UNSA, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por estar en esta conferencia. Antes de empezar, quiero decir que yo no conocía al pintor Luis Vergara Ahumada, pues es un desconocido totalmente. Fue gracias a una amiga chilena, este, Andrea Mate, que ella estuvo algún tiempo acá en El Salvador, estuvo trabajando incluso con la Embajada de Chile. Fue quien me comentó que había una obra importante del pintor y que tratáramos de hacer un trabajo conjunto. Producto de esa iniciativa de ella y de la investigación que se realizó tanto en Chile como en El Salvador, se creó hicimos una investigación y logramos, bueno, para mí una sorpresa importante de encontrar una obra magnífica y otra que estaba en las casas de familia. Eh, Quiero agradecer en esta investigación a dos personas en particular, al doctor Martínez Moreno, Alfredo Martínez Moreno, quien él trabajó en la Cancillería, fue vicecanciller en la época del presidente José María Lemus y conoció muy de cerca a él y él me acompañó, él directamente me acompañó a visitar a los personajes que habían estado durante la, el periodo de Lemus, que tenían cuadros de este pintor. O sea, el doctor Martínez Moreno realmente fue una persona fundamental en esta obra, en esta investigación. Y por supuesto también al doctor Hernán Contreras, quien me dijo, me informó de que en la Corte de Cuentas, en el edificio de Corte de Cuentas, habían unos murales del pintor, ¿no? Bueno, entonces, y a otros amigos en Nicaragua también que se portaron muy bien para lograr recuperar toda esta información. Voy a iniciar, bueno, ¿quién es el pintor Luis Vergara Ahumada? Chileno, ¿por qué llega a El Salvador? Entonces voy a hacer la presentación. Creo que la ven, ¿verdad? Sí, lo Bueno, vemos. gracias.
Bueno, Luis Vergara Ahumada nace en Chile, en La Serena, una ciudad portuaria, en 1917, y él muere el 16 de enero de 1987 a la edad de 70 años en Bolivia. Es interesante toda su historia con Bolivia porque de muy joven él sale de Chile, bueno, digo joven relativamente, y es parte fundamental de la obra o de sus inquietudes. La Serena era un lugar que empezaba a desarrollarse económicamente, sobre todo con la producción del hierro, y eso hizo que llegara mucha gente y se invirtiera en recursos humanos en la ciudad. Eh, Hay un movimiento interesante en esa época en Chile, sobre todo músicos, intelectuales, pintores, dibujantes, especialmente en La Serena, que buscaban superar ese ambiente artístico provinciano, le llamaban, que imperaba en la época y que pretendían fortalecer el desarrollo del arte chileno. Él se alimenta en un momento determinado de esas inquietudes de este grupo de los 10. Eh, Desde muy joven él queda a cargo de a unas tías, la hermana de su padre, hasta 18 años, y vivieron en Viña del Mar, y ahí empieza él a interesarse por el arte. Había realizado cursos básicos de humanidades en un liceo de Viña del Mar, y entre los años 40 y 43 estudió en un instituto Pinochet Lebrun, que era reconocido por el Estado chileno como cooperador a la función educacional, o sea, se educaban complementariamente en ciertas disciplinas, y había actividades comerciales, técnicas y algunas actividades especiales. Este instituto se inauguró en 1922, tenía diferentes sucursales en Buenos Aires, en Lima, en La Paz, La Habana y Montevideo. O sea, era un instituto regional y con mucha, este, eh, digamos, muy prestigiado para esa época, ¿no? Eh, Uno de los aspectos era el caricaturismo. Eran 18 cuadernos y cada uno de ellos tenía lecciones, y al final de cada lección se rendía una tarea de examen. Era interesante porque eh, este, fue por correspondencia. Eran unas lecciones que era muy de moda en esa época, hacer cursos, seminarios, etcétera, por correspondencia. Bueno, del Instituto Michel Lebrón era eso. Entonces había un curso de caricaturismo, donde 8 advertencias o 8 exámenes, los cuales se aplicaba para realizar tareas, y de todas las indicaciones, las cuales eran enviadas por el estudiante al departamento de instrucción del instituto, y se realizaba una corrección gráfica, escrita y crítica, y la redacción del dibujo que el estudiante realizara, ¿no? Entonces, este era el curso de caricaturismo que supuestamente llevó a cabo el pintor Vergara Ahumada. Y como decía, estudiaba por correspondencia. Eh, Algunas imágenes o láminas de esta este, lecciones, pueden ver ahí claramente, y era prácticamente el estudio de la mano. Ustedes van a observar incluso en las obras de él, las manos es una especialidad prácticamente, ¿no? Entonces, estos son los primeros estudios que realiza, y Vergara Ahumada no sabemos, no se dice, se menciona en los periódicos, pero no hay ningún testimonio que haya estudiado en otras partes del mundo o de América incluso, ¿no? Entonces sale de Chile en 1949
y comienza prácticamente a viajar por América Latina. Bolivia es el primer lugar donde se impacta mucho. Él se casó en Chile, deja a su esposa Aida, y le di cuenta en una carta que realmente está impresionado eh, por el país, o sea, por Bolivia, ¿no? En este lugar vive algunos meses, 10 meses más o menos, y posteriormente se va a Colombia, donde estuvo también más o menos un año, y regresó nuevamente a Bolivia. Se queda un tiempo y regresa nuevamente a Colombia y inicia así ya su recorrido por varios países de América Latina. Va a Perú, Brasil, Venezuela, Panamá, Guatemala, El Salvador y en Nicaragua, donde concluye prácticamente todo su viaje. Y se presume, aunque hay algunas informaciones, notas, que estuvo en Europa y Estados Unidos, aunque no se manejan exactamente datos de cuántas fechas y razones de estos últimos viajes. Hay mención en los periódicos que ganó premios en París, que ganó premios en Estados Unidos, y son prácticamente reportes de periódicos, ¿no? Eh, Sin embargo, por ejemplo, en Colombia le dan una importancia a la presencia de él cuando llega a ese país, y donde notable retratista chileno está de paso por la ciudad. Y realmente tenía mucho impacto. Él prácticamente este, llegaba y se presentaba, sobre todo con gobiernos o gente de la, este, de la alta sociedad, mostrando parte de su obra. Ahí menciona que estuvo en España, en la Real Academia de San Fernando, eh, donde estudió pero no se tiene referencia exactamente. Eh, También hace referencia que estuvo en Estados Unidos y, y que en 1952 hizo una exposición en dicho país y lo menciona en este artículo de un periódico colombiano. Que ganó premios, etcétera, ¿no? O sea, esa es la referencia que se tiene escrita. Eh, él era realmente un retratista y tuvo mucho reconocimiento y ganó, como se dice, algunos premios. Hizo exposiciones, incluso en Colombia hizo una exposición muy importante y porque había retratado aquí a una cantidad de personas, ¿no? Vamos a ver incluso la similitud de las obras, sobre todo en las mujeres que él retrató. Entonces aquí dice, bueno, se encuentra en Medellín desde el sábado pasado el famoso artista chileno, considerado como uno de los 3 primeros retratistas del mundo, y quien en 1952 obtuvo el segundo premio en la exposición de pintura celebrada en la ciudad de París, lo que de por sí solo sería demostración de sus méritos. Por sí solo sería demostración de sus méritos. O sea, eso es lo que le daba a él importancia. Y además, en ese artículo menciona, eh, este insigne pintor chileno ha pintado cuadros de personalidades de la talla del expresidente de Chile, doctor González Videla, y su esposa, del presidente del Perú, de varios expresidentes de Bolivia, de una hija del fallecido expresidente de Brasil, doctor Getulio Vargas, del presidente de Colombia, teniente coronel Gustavo Rojas Pinilla, del presidente de Venezuela, general Marcos Jiménez, de la actriz de cine Jenny Tierney, muchísimas otras personas que habrían interminable esta relación. En Panamá son muchas las damas de nuestro gran mundo de personalidades del gobierno, del honorable cuerpo diplomático, miembros de la industria, la banca y comercio que han solicitado del renombrado artífice sus servicios profesionales. Es decir, se relacionó prácticamente con toda el gobiernos, empresarios, funcionarios, etcétera, cuerpo diplomático, llegaba con sus fotografías y
a presentarse, ¿no? O sea, él buscaba a través de diversos medios y contactos hacerse conocido como artista y poder obtener trabajo. Él le cuenta a su esposa Ida en 1957 desde El Salvador que si no escribí antes es por mi trabajo de buscar trabajo. Yo soy pintor de día y en las tardes, cuando no hay luz, representante mío, es decir, ir a gestionar. Y en las noches, fotógrafo. Soy múltiple, pero Dios ayuda. Es decir, un hombre, es importante mencionar que él, esta era su primera esposa, cuando tuvo una relación muy estrecha, pero él se casó por segunda vez en Bolivia con una boliviana y con ella viajó por toda América después, ¿no? Incluso ella estuvo aquí en El Salvador, ¿no? Pero siempre mantuvo eso. Es la carta que le escribe desde El Salvador en 1957. Bueno, a raíz, por supuesto, de situaciones políticas de este país, dice él, refiriéndose a Guatemala, no pude hacer mi trabajo. Yo estaba pintando al señor presidente cuando a causa de disturbios se declaró estado de sitio con la consiguiente alarma y paralización de actividades. Entonces decidí irme a El Salvador. Estando en estos trámites y como usted ve, sin dirección fija, presto ya al viaje, mejoró la situación y volví al Palacio Presidencial, se refiere a Guatemala, terminé el retrato de su excelencia y me dieron trabajo para hacer. Este es eh, eh, una de las situaciones de que a veces él se iba a encontrar, como pasó también en El Salvador, ya lo veremos, que tuvo que salir de 1956 de Guatemala precisamente por el golpe de Estado, la crisis de allá que se vivía en esa época, ¿no? Pero era parte de la vida de él. Esto ya es una foto ya grande, ya. Este, eh, ¿Cómo conseguía las imágenes? Según se cuenta, pedía a las personas que posaran para él caracterizando el personaje que pintaría. Es decir, le solicitaba vestirse con ropas de la época o disfrazarse de acuerdo al estilo de vestimenta que se esperaba tuviera la pintura. Estas actuaciones y disfraces le tomaba fotografía y posteriormente las utilizaba como referencia para pintar. Hay un pintor, este, Armando Solís, que él trabajó con Vergara Ahumada, era ayudante, tuvo como 2 años más o menos con él, muy joven, siendo muy joven. Y él cuenta, pues, que le enseñaba álbumes de fotografías, de pinturas, incluso dice, de actrices de Estados Unidos, de Hollywood, y que en muchos casos tomaba fotografías y después las rellenaban, o sea, las pasaba al óleo y así hacía obra importante. Para mayor comodidad, dice, de sus clientes, el pintor muchas veces ofrecía sus servicios profesionales en las propias residencias u oficinas de los interesados. Y se comenta que no aceptaba pago por adelantado por su trabajo, pues garantizaba que solamente recibe su valor cuando la persona retratada y todos sus familiares conozcan cada retrato y le impartan su aprobación. Es decir, era hasta que la gente no estaba conforme, entonces ya le pagaban. Esa era parte de eso. Y vean ustedes las imágenes, ahí está en un en su estudio, pero también llegaba a las casas. Eso me lo comentaron algunos de los entrevistados acá, que los pintaba en sus casas, ¿no? Era trabajo garantizado. Luego, hay pocas referencias personales de él, ¿no? Solo algunas cartas, algunas situaciones que él cuenta, este,
pero se da en un contexto histórico importante la presencia de él acá. Su obra significativa para la sociedad, especialmente relacionado con la lucha independentista de Centroamérica y de sus personajes heroicas gestas. Esa es básicamente la obra más importante de él. Es probable que llegó en 1956, cuando estaba José María Lemus, porque su obra está fechada precisamente entre el 57 y 61, más o menos periodo de 5 años. A raíz del golpe de Estado al presidente Lemus, el pintor tuvo que viajar a Nicaragua entre 61 y 62, donde continuó su obra pictórica. El contexto en que se vive en El Salvador, o sea, estamos hablando de los años 50, hay un crecimiento, un desarrollo, se le llama la época de oro del Salvador, los precios del café estaban muy altos y, bueno, hay un desarrollo económico importantísimo, la industria, las represas hidroeléctricas, etcétera, ¿no? Es muy importante. Eh, Hay un estímulo precisamente al, al café y al algodón, eh, pero más adelante esto mismo va a ser la causa de la misma crisis que vive El Salvador. El Osorio llega en 1950 con un proceso de modernización de la economía, de la administración pública, la nueva constitución, considerada la más trascendental en toda la historia constitucional de El Salvador, por su incidencia en el desarrollo social, cultural y político, especialmente a suprimir todo tipo de discriminación e marginación por razones de sexo, promulgando con meridiana claridad la igualdad jurídica y política entre hombres y mujeres. Es la soberanía. Bueno, hasta hace poco se celebraba siempre, se conmemoraba la Constitución de 1950, considerada una de las más importantes de la historia, como dice ahí. Luego desarrolló el Seguro Social, ¿no? Que era una ley del Seguro Social, de vivienda urbana, de colonización rural, el de fomento de producción, la Procuraduría General del Pobre y la Junta Nacional de Turismo. Desarrolló la parte tecnológica precisamente porque el país necesitaba capacitación en ese aspecto. Creó el Instituto Técnico Industrial, la Escuela de Mayordomos, que era especialmente para hombres, luego la Escuela Vocacional Femenina, y la Escuela de Artes Gráficas, que comprendía un plan básico de 3 años con especialidad artística exclusiva para varones y que funcionaban estas dos últimas en San Salvador. Bueno, como decía al principio, el café garantizó un desarrollo económico importante, que eran las obras del puerto de Acajutla, el hospital de maternidad y la Escuela Nacional de Enfermería. En el campo del turismo, el gran poeta, ilustre poeta Raúl Contreras, declararon los parques y turicentros para entretenimiento, como todos conocemos, Atecosole, Chamichen, el Parque Balboa en Los Planes, la Puerta del Diablo, Los Chorros, el Cerro Verde, o sea, todos los centros que ahora conocemos, Conchalillo, etcétera, son gracias al periodo precisamente de Osorio y en particular del poeta de Raúl Contreras. Bueno, no solamente eso, sino que la academia creó el Instituto Tropical de Investigaciones Científicas, que estaba adscrito a la Universidad del Salvador. Fueron los alemanes los que llegaron acá y produjeron una revista importantísima también, que se llamaba de Estudios Tropicales, y bueno, desarrolló en 1950 todo ese aspecto. Por supuesto, creó el Departamento Editorial del Ministerio de Cultura, la Dirección de Publicaciones del Ministerio de Educación, bajo la dirección del escritor Ricardo Trigueros de León,
y que tuvo una producción importantísima durante el siguiente periodo, ¿no? Muchos pintores fueron becados hacia el exterior en esta época de Osorio. Se crearon publicaciones como las Letras de Cuscatlán, Síntesis y la revista Cultura, donde reproducían obras, algunos reportajes de la obra, aunque muchos de ellos eran extranjeros. En el último año de Osorio, se construyó el Monumento a la Revolución, construido por Claudio Ceballos, de origen mexicano, y por su esposa, la salvadoreña Violeta Bonilla. Igual también se construyó la escultura de la integración y de la Constitución, el templo a la Constitución, una obra importantísima de Francisco Zúñiga. Bueno, todos conocemos esta escultura. Luego viene el periodo de Lemus, donde ya se consolida un solo partido, el PRUD, ¿no? Impone la candidatura del coronel José María Lemus, que arrasó en las elecciones del 56 con un 94% de los votos, ¿no? Y abrió un campo para la organización sindical, es decir, había cierta apertura que continuaba del periodo anterior. Un brillante militar e intelectual, era conocido a nivel internacional, era muy propicio a crear condiciones para los obreros, para edificación de escuelas, hospitales, talleres, refugios infantiles. Es decir, él buscaba precisamente la unión de Centroamérica y pensaba en la democracia, ¿no? Como dije antes, los precios del café van a ser la crisis también que va a provocar la crisis que trajo precisamente el último periodo del presidente Lemus, ya que todo dependía de ese rubro de la economía, ¿no? Ya no pudo continuar con las políticas, hubo malestar, hubo protestas populares, hasta que hay un golpe de Estado el 26 de octubre de 1960, antes de que terminara su periodo constitucional de 6 años, que era el tiempo que se había puesto en la Constitución del 50. Su exilio fue en Costa Rica, con mucho aprecio estuvo allá, y terminó allá hasta su muerte en el 93, y fue digamos, sus funerales fueron de un jefe de gobierno. Entonces, esta es la situación en que viene Vergara Ahumada. Primero, ¿cómo era la situación del arte en el país? En 1920, el Carlos Alberto Imeri fundó la Academia de Dibujo y Pintura, don Alfonso Quiñones, que después se convertiría en la Escuela de Artes Gráficas, como institución del Estado, ¿no? Empezó como privada, pero fue después como del Estado, siendo su secretario de Fomento el general José María Peralta Lagos. Posteriormente, en 1936, se funda la Academia de Dibujo y Pintura por el maestro español Valero Lecha, quien llega a El Salvador durante la Guerra Civil Española, ¿no? Ahí, un poco más después de 3 décadas, grandes artistas, como Manuel Canjura, Julia Díaz, Laura Reyes, Mario Araujo Rajo, Miguel Ángel Orellana, Antonio García Ponce, Rosamena Valenzuela, Mauricio Mejía, los hermanos Crespín y otros, ¿no? O sea, estamos hablando de otros más. Se creó una verdadera infraestructura cultural más compleja y diferenciada. Se crea la sección Ministerio de Cultura,
con la editorial, la Dirección de Artes y la revista Cultura, y un soporte importantísimo del presupuesto y personal procedimientos administrativos. Es decir, todo el mundo conoció la revista Cultura, era importante para esa época. En el 67, la Dirección General de Bellas Artes, que había sido creada en 1950, fue cerrada por el gobierno. Y al año siguiente cerró la Academia Valero Lecha, agregando a estas instituciones la Escuela Nacional de Artes Gráficas Carlos Alberto Imeri y el Departamento de Artes Plásticas de Dirección General de Bellas Artes, conformando una sola dependencia, que más tarde se diría el Centro Nacional de Artes, con un bachillerato en artes. Eso fue muy importante. Después de la reforma educativa de 1968. A pesar de que era un proyecto democratizador, esto creaba una serie de contradicciones, una creciente polarización social por el carácter autoritario del régimen militar. Muchos de estos espacios promovieron los proyectos políticos culturales que rechazaban el orden institucional público. La crítica a las dictaduras militares fue un periodo de crítica a las dictaduras militares durante la década de los 60, 70, un grupo de escritores salvadoreños sintetizó lo que más adelante fue uno de los grupos artísticos intelectuales más importantes de la historia de nuestro país. En 1953, Ítalo López Vallecido nominó al grupo como Generación Comprometida. Esta agrupación literaria fue llamada Cenáculo de Iniciación Literaria, que dio pie más adelante al Grupo Octubre, fundada en 1950 e integrado por Ítalo López Vallecillos, Orlando Fresedo, Waldo Chávez Velasco, Irma Lanza, Eugenio Martínez Orantes, Álvaro Menéndez Leal, Jorge Cornejo y los pintores Camilo Minero y Luis Ángel Salinas. Una fotografía donde aparecen, algunos son reconocidos, otros no, pero bueno, es parte de esa. Luego, la segunda agrupación fue el Círculo Literario Universitario, fundado en la Universidad de El Salvador en el 56, integrado por Roque Dalton, José Enrique Silva, Jorge Arias Gómez, René Arteaga, Mario Argueta, Roberto Armijo, José Napoleón Rodríguez Ruiz y José Roberto Sea. Es decir, todo este movimiento intelectual, artístico, cultural, se da en el momento precisamente en que está aquí Vergara Ahumada, algunos otros que también es la generación comprometida, Mercedes Durán, Mauricio de la Selva, Armando López Muñoz, Ricardo Bográn y del Brando Juárez. Hay un grupo de artistas plásticos, paralelo a la formación de la Escuela de Valero Lecha, que se llamaron los Independientes, quienes habían formado en la Escuela Nacional de Arte Gráfica, Carlos Alberto Imérico, y que no estaban a favor del academicismo cerrado con el que recibían los alumnos de Lecha. Estos independientes estaban en contra del academicismo y más comprometidos con la realidad política y social, entre ellos Camilo Minero, Luis Ángel Salinas y Carlos Cañas. Son parte de esta generación de pintores salvadoreños que estudiaron en Europa durante la década de los 50 y que retoman el país cambiando el panorama de la pintura nacional. El maestro, por cierto, cumple 100 años de nacimiento, y el maestro Camilo Minero, Carlos Cañas y Camilo Minero. En esta posición también la pintora Julia Díaz, que fue alumna de Lecha y que además fue becada por el gobierno de Osorio, retorna al país en el 53 y en el 54, desatendiendo el entorno desfavorable para la creación artística, funda su propio estudio pictórico, que se convirtió en el Centro de Artistas Intelectuales, mientras ella pasaría a convertirse en una conocida promotora del arte. Dicho estudio se transformó en la primera galería salvadoreña del arte en 58 con el nombre de Galería Forma. El pintor ahí, en este contexto, está el pintor chileno Vergara Ahumada.
Sus primeras obras son más o menos 57, el periodo de Lemus. Comenta que, como ya dije, en el 56 estaba en Guatemala, tenía intención de viajar a El Salvador, debido a la crisis política del país que desembocó en el 26 de junio del 57 con el asesinato de su presidente Carlos Castillo Armas. Fue contratado por el teniente coronel Oscar Osorio para realizar obras de gran formato, alegóricas a los próceres y movimientos independientes de Centroamérica. Interesante, pero no hay obra fechada en el periodo de Oscar Osorio. Aunque parece ser que él es el que lo trajo. Cuando llegó acá, se hospedó en la casa York. Estaba ahí cerca el barrio San Miguelito. Vivió en la época de 57. Ahí pintó muchos retratos a muchas mujeres de la sociedad. Cuentan las señoras que era una persona muy sencilla, muy educada y suave, de trato que no parecía el artista que era. Esta es hoy prácticamente lo que fue en un momento la casa York. Ahí conoció a Leonor Alvarenga, que era muy amiga de Coralia Párraga de Lemos, esposa del presidente Lemos, que fueron comadres después. Y aprovechando esa amistad, el pintor chileno le pidió que le consiguiera una cita con el mandatario. Don Leonor hizo las gestiones por medio del secretario general de Presidencia, el mayor Adolfo Rubio Melado, una gran persona, persona de confianza y muy cercana al presidente Lemos, para que el pintor tuviera una entrevista con el presidente. Ella es doña Leonor Alvarenga, que fue una pintura hecha por Vergara Ahumada, de las que pintó aquí en el país, es la única que está de pie, de ahí todas están sentadas. El pintor chileno, dice maestro Armando Solís, enseñaba sus álbumes de fotografías a color en todos sus cuadros. Eran retratos de grandes personalidades políticas e industriales. Tenía un álbum muy querido por él. Era una colección de retratos de varios artistas de Hollywood que pintó cuando estuvo en Estados Unidos. Unos decían que los retratos del pintor tomaban la fotografía a las personas que le servían de modelo para realizar su obra. Una de ellas, Ana Eugenia Menéndez, recuerda que como el pintor sentó a su madre y a ella en una silla y les tomó una foto de la cual realizó el cuadro. Posteriormente se ubicó en su residencia y taller en el apartamento F del tercer piso del edificio Beija, situado en la sexta calle y 11, número 11. Este está esquina opuesta, se puede decir, al costado oriente de la actual biblioteca, la Biblioteca del Salvador. Ahí está este edificio, tiene el mismo color y todo. A raíz del retrato que el pintor Luis Vergara Ahumada realizó a doña Coralia Párraga de Lemus, porque así empezó él, comenzó a pintar retratos a las esposas de los funcionarios como a las amigas de la primera dama, así como a otras damas de la sociedad. Por ejemplo, esta es la doña Alicia Rivera de Martínez Moreno, pintada en 1957, ¿no? Más o menos la misma, 1.25 por 24. Doña Berta Elizabeth Herrera de Ortiz Mancilla, también 1957. Ven, todas vestidas, él les decía cómo se debían de vestir. Es doña Margarita Gutiérrez de Rubio Melado, el secretario general del presidente Lemos.
Pintó a toda la familia, a toda la familia. Están sus 4 hijos, a los 4 hijos le hizo el retrato. Doña Mercedes Rivera, ¿no? En 1957, todos son fechados 57. Bueno. Igualmente hizo retratos a damas que pertenecían a prominentes familias cafetaleras en Santana. Por ejemplo, doña Marta Trujillo con su hija, en 57, y su hermana, doña Ida Trujillo, con su hijo, ¿no? Esta era su obra para vivir todavía. Hay interesante esto que dice que en su trayectoria por América Latina no debe estar sin anécdotas, como es el caso de una fuerte enfermedad en la vesícula manifestada en El Salvador, a raíz de lo cual tuvo que ser urgentemente intervenido, como detalla una carta dirigida a Ida en el julio del 58, desde San Salvador. Dice: desde mis 17 años sentí molestias en mi estómago, cosas leves y pasajeras, pero esto se agravó en Perú y en Colombia me dieron 5 años de vida. Nunca dije nada. En Panamá se declararon fuertes cólicos de corta duración. Más, yo, filósofo, estoico y optimista, continué asociado con la muerte. Al llegar a Guatemala, aquellos cólicos tomaron un carácter y llevaron una hora con pérdida de conocimiento. No me hice remedio aquí en San Salvador, no me hice remedio. Aquí en San Salvador ya fue el infierno y los cólicos duraron 12 y 18 horas. Recomendado por la Presidencia de la República, se me llevó donde el mejor cirujano. Las radiografías sacaron una vesícula atrofiada, degeneradamente grande y a punto de estallar. Operar de emergencia fue su diagnóstico. El día 14 de junio entré a la Policlínica Salvadoreña y el 15 vieron mi sangre tipo universal y se me afeitaron el vientre y yo estaba asustado. O sea, eran protegidos del gobierno, pues. El 16 a las 7 de la mañana me quitaron los lentes, me pusieron un turbante blanco y una inyección que me dio mucho valor. Me echaron en una mesa con ruedas y tuve el honor de ser acompañado por la primera dama, quien me saludó de parte del señor presidente. Al llegar a la sala de operaciones, el doctor Cota, anestesiólogo, me desnudó y clavó en mi vena una inyección muy grande y blanca como leche. Alcancé a preguntar si era la anestesia y muy lejos, y entre un valle de muerte, 18 horas después abrí los ojos, pregunté si me habían operado, di gracias a Dios y observé a mi lado a los 2 médicos, enfermeras y una botella de suero en mi vena. En mi vientre estaba el infierno mismo. Quise hablar, gritar, llorar o algo y me prohibieron por 2 días. Por espacio de 3 días vivieron de morfina cada hora. El dolor es horroroso, tirado como un tronco empezó la lucha por la vida. Hoy tengo 17 días de nacido. Dios quiso que viviera y esta carta la escribo ya de pie, fuera de peligro, casi sin dolor desde mi casa. Aquí a grandes rasgos, parte de mi vida, aquella vida que muchos envidian y cuentan fantasía. Bueno, es parte de su historia, ¿no? El presidente Lemus insistió al pintor Vergara Ahumada para que formara una escuela de arte, pero él se negaba, diciendo que tenía problemas con los pintores salvadoreños. Y es lógico, es probable que el conflicto entre los pintores nacionales y su posición con respecto al gobierno haya sido la causa de los problemas que expresaba Vergara Ahumada, especialmente sabiendo que era protegido del presidente Lemus y que lo había contratado para la elaboración de las obras de Casa Presidencial y otras instituciones públicas. Este conflicto fue expresado por el caricaturista José Bernardo Pacheco Nando, ¿no? O sea, ahí puede verse claramente, no hay trabajo para pintores nacionales, gobierno, y el pintor nacional tocando a la puerta. Ayudar a nuestros artistas es elevar el prestigio de nuestro país. O sea, había un clamor fuerte en contra de la política cultural, especialmente contra los protegidos del presidente Lemos. En esa entrevista que tuvo Vergara Ahumada con Lemus, le encargó que pintara una obra sobre los próceres de la independencia.
Además, le dijo que preparara un plan para residir en el país, donde se ubicaría y si iba a necesitar seguridad. Ante tal petición, el pintor tuvo que solicitar ayuda, pues no tenía las referencias de aquellos hechos históricos. Fue así que el mayor Rubio Melado le pidió al doctor Roberto Molina y Morales, diplomático y escritor, que orientara a Vergara Ahumada en la ejecución de la obra. El pintor hizo un boceto del primer grito de independencia de 1811, el cual fue del agrado del presidente, que posteriormente se convertiría en la primera obra de gran formato del pintor Vergara Ahumada. ¿Quién era Roberto Molina Morales? El que, gracias a él, fue que pintó lo que ha pintado. Es un jefe de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, presidente de Lemus, fue miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia y miembro correspondiente de la Real Academia de Historia de Madrid. Es autor del libro Los precursores de la independencia, ensayos biográficos de los próceres, presbítero Nicolás, don Vicente y don Manuel de Aguilar, y don Bernardo de Arce. 1981, publicado por la editorial Delgado, de la U, de la Matías Delgado. Es autor de los ministros de Hacienda, de 1938 a 1971, una publicación del Ministerio de Hacienda. Este es el boceto de la obra del primer grito de independencia de 1811. Es un óleo de 1 metro por 86 centímetros, 1,16, que está en el Museo de Historia Militar de San Salvador. Los primeros retratos, fuera de los que hizo a nivel personal, fue el de general Manuel José Arce, en 1957. Pintaba, en 1957 pintó un montón, es increíble todo lo que hacía. Y toda esa obra, estos retratos son los que conocemos hasta el momento, son los oficiales. Capitán General Gerardo Barrios. Bajo la supervisión del historiador Roberto Molina Morales. Estas dos obras están en el Museo de Historia Militar. El primer, el pintor Vergara le sugirió al presidente hacerle un retrato, el cual se convirtió en el cuadro oficial del gobierno. El presidente Lemus lució todas sus condecoraciones. Está. 12 de mayo del 57, unos 50 por unos 7. Museo de Historia Militar. El doctor Isidro Menéndez. Esto fue cuando en el 58, el primer centenario del fallecimiento del presbítero Isidro Menéndez, hubo varios actos, fue entre ellos la inauguración del Centro Judicial Isidro Menéndez, una placa colocada por la Academia Salvadoreña de la Historia, la publicación de recuperación de leyes patrias y de una biografía escrita por el historiador Jorge Lardé. El Ministerio de Justicia encomendó al pintor Vergara Ahumada un retrato de Isidro Menéndez, pero no se conoce el destino ni la ubicación de dicha obra, solamente hay una referencia en la revista Anales del Museo. No se sabe qué es el cuadro, pero es una obra del pintor. Las pinturas de gran formato en la ex casa presidencial de San Jacinto. Fue sede desde 1931 de 22 administraciones presidenciales, iniciando con el general Maximiliano Hernández Martínez y finalizando con el licenciado Francisco Flores Pérez, quien a consecuencia de los terremotos del enero de febrero de 2001 decidió reubicar las oficinas en la casa presidencial en el edificio que ocupaba el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el 2003 fue declarado como bien cultural por su valor histórico y arquitectónico. Cada presidente que gobernó esta mansión intentó darle una decoración a su propio toque personal, remodelaba el edificio, cambiaba de alfombras, papel tapiz, etc. 3 pinturas barrocas de gran tamaño
que decoran los salones principales de la casa presidencial fueron pintadas precisamente durante la administración del teniente José María Lemus, entre 57 y 59, por el pintor Vergara Ahumado, bajo la guía del doctor Roberto Molina y Morales. El primer grito de independencia en 1808 decora el salón del doctor José Matías Delgado. Fue la primera gran obra de gran formato del pintor Vergara Ahumado. Aquí ya está en grande, pues ya esta obra ya en óleo sobre lienzo de 3.5 por 2.30, hecha en 1958. Y ahí están los hermanos Aguilar, otros personajes de la política de la época, ¿no? Otra gran obra, El ocaso de un sol, es la visita que el doctor Eugenio, el presidente Eugenio Aguilar, hace al general Manuel José Arce en el hecho de su muerte. Una gran expresión, un momento triste, se puede ver todas las expresiones de pésame, de dolor, conmoción, resignación por el hecho que está a punto de acontecer. Hay un aspecto religioso, está un cura que está esperando la muerte prácticamente para darle los santos óleos. Pues un detalle de la obra. Hay una luz cenital que señala la escena principal y que atrae la atención, ¿no? Es un detalle de la obra del Caso del Sol. Ahí está la firma del presidente, el prócer en su lecho de muerte, se sigue el presidente Aguilar, ¿no? Es una obra, la obra es impresionante, realmente es impresionante. Su tamaño es un 5.75 de largo por 2.30 de alto, hecha en 1958. Otra pintura, la firma del Acta de Independencia de Centroamérica, aparece el doctor José Matías Delgado, firmando el Acta de Independencia el día que se reunieron en el Palacio de los Capitanes Generales en Guatemala. Tuvieron todas las órdenes religiosas, el arzobispo de Guatemala y otros más, ¿no? Esta es una fotografía de un periódico, es un recorte de un periódico, donde aparece todos los representantes de Centroamérica, y atrás el cuadro de la firma de independencia. Es probable que gracias a esa visita que hacían los presidentes, en este caso Lemus, a Casa Presidencial, haya interesado a algunos presidentes para que Vergara Ahumada hiciera en sus países un cuadro similar o de alguna naturaleza. Sin embargo, no hay más que uno en Nicaragua, que después lo vamos a ver. Este es el cuadro, la firma de independencia, el acta de independencia, 568 por 298, hecho en 1959, ¿no? Es impresionante la obra, el detalle y todo eso gracias a la ilustración y a la guía que le daba el historiador a Vergara Ahumada. Hay una solicitud que él hizo para continuar, y su esposa, la boliviana, él viajó siempre con su esposa, su segunda esposa, Goya Elba Arteaga de Vergara. Le extendieron su fecha de permanencia en el país hasta 1958 para que continuara haciendo sus obras. Y precisamente uno de ellos fue los murales de la Corte de Cuentas de la República. Es contratado por el Ministerio de Hacienda para pintar 2 murales en el edificio de la Secretaría de Hacienda, hoy la Corte de Cuentas, y aparecen precisamente. Una era la protesta del primer ministro de Hacienda del Estado de El Salvador de 1830, y otra con el tema de José Simeón Cañas, libertador de los esclavos. Cada cuadro tendrá las medidas de 4,70 por 1,80 metros de alto.
El plazo para realizar la obra será de 1 año y el gobierno reconocerá con honorarios al señor Vergara 15,000 colones, es decir, 7,500 colones por cada uno. Bueno, entonces, este se aprueba, este es en el 1960. Es la obra de la protesta del primer ministro de Hacienda del Estado de El Salvador, 1830. 470 por 180. Hecho en 1961. Esta es la firma de 61. Y el otro es el José Simón Caña, Libertador de los Esclavos, igual 470 por 180, creado también en 1961. En el último periodo de Vergara Humada, ¿sabes? Cuando le dan el golpe de Estado a Lemus, era su protegido, había una posición cada vez más fuerte, hubo que reprimir a la sociedad y el 25 de octubre Lemus fue derrocado mediante un golpe fabricado supuestamente por el coronel Óscar Osorio y un grupo de amigos y colaboradores, y un día después se integró la Junta Revolucionaria de Gobierno. El pintor Vergara Humada vivió temporalmente, se refugió en la iglesia de Concepción. Terminó su obra de los murales de la Corte de Cuentas y se refugia en el templo de Concepción. Él era muy ligado con los religiosos. Y los religiosos, habían franciscanos, construyeron la obra más grande de la congregación, el Templo de la Inmaculada Concepción, 20 metros de altura, redonda y moderna, tenía una cúpula, y en la cúpula el pintor Vergara Humada plasmó en agradecimiento un cuadro por haberlo abrigado. El terremoto del 10 de octubre de 1986 echó abajo el templo de los franciscanos y el mural se perdió totalmente. Hasta hace unos 10 años, un boceto de la obra se encontraba en el seminario de las Hermanas Somasca, de la Ceiba de Guadalupe. Al parecer, el pintor tuvo alguna amistad con sacerdotes guatemaltecos de la Orden de los Padres Somascos, y por tal motivo el boceto llegó a dicho lugar, pero desapareció y no se encuentra en ningún lugar del seminario. Nosotros lo buscamos en todos los bodegas posibles y desapareció. Alguien solo nos decían que había un boceto. En Nicaragua se fue de acá prácticamente huyendo, se puede decir. Su compadre, el presidente, ya no estaba. Se va a Nicaragua, donde lo reciben, y crea, hay retratos de su autoría firmados por ellos. Una de ellas es la de doña Daisy Briceño Bendaño, en cuanto a su hija, que fue solicitado por el Mundo Mendieta en ocasión de su cumpleaños. Hizo un contrato y hizo retratos también de doña Soriano, Lola Soriano Herrera, de Job Portocarrero de Somoza. Según el testimonio del doctor Mendieta, en 1963 el pintor Vergara Humada organizó una exposición de sus retratos en el Nejapa Country Club, un club de golf exclusivo de Managua. O sea, siempre siguió con su trayectoria de pintar a la sociedad, a la clase alta. Esta es la pintura de doña Daisy Briceño Bendaño, con su hija Mendieta y todo. Podemos ir repitiendo todo esto, ¿no? Bueno, aquí vemos que a quienes hizo, para doña Portocarrero, Débora Samson, Blanca Garrido de Romero, Luces Salas, Lilia Gurdián, Yolanda Torres de Urroz, Nélida Barriento de González, Magali Rodríguez, Gloria, y varios miembros de la familia Mejía Godoy. Ahí en Managua fue contratado para realizar una obra de gran formato, la Batalla de San Jacinto. Está fechada el 11 de septiembre del 63.
a solicitud del doctor Edmundo Mendieta, miembro de la Junta de Turismo de Nicaragua. Es un homenaje al ardor patriótico nicaragüense durante la Guerra Nacional del siglo XIX, la lucha contra la tropa filibustera del mando de William Walker. Esta es la obra. Es una óleo sobre tela, 248 por 446, se cuesta en el Museo de la Casa de Hacienda San Jacinto del Instituto Nicaragüense de Cultura. Forma parte del Patrimonio Cultural de Nicaragua y ha permanecido desde su creación en el Museo Casa Hacienda de San Jacinto, lugar donde se libró aquella histórica batalla, ubicada en el kilómetro 49 de la carretera panamericana en Tipitapa, departamento de Managua. De la casa. En la ficha técnica del Departamento de Restauración del museo dice que la obra aparece registrada con el nombre de Batalla de San Jacinto, pero popularmente es conocido como La Pedrada de Andrés Castro. El legado en El Salvador de la obra del pintor Vergara Ahumada. La obra de Vergara Ahumada constituye una de las temáticas particulares más importantes sobre la lucha independentista de Centroamérica, de sus personajes, de sus heroicas gestas. Precisamente la referencia que existe en billetes, postales, sellos, revistas y cromos relacionadas con este tema están basadas en sus pinturas, lo que ha permitido que la población se apropie de estas imágenes, inmortalizando la obra del pintor, sin conocer quién las pintó. En 1975, el billete de denominación de 5 colones salvadoreños fue reproducido en el cuadro del primer grito de independencia de 1911. Para algunos que no conocieron, para que nos conocieron, este es el billete, y ahí estaba la obra de Vergara Ahumada, ¿no? El billete de 5 colones. En el segundo centenario del nacimiento de José Simeón Cañas, en 1967, se emitió una serie de sellos postales que reproducen el mural ubicado en el edificio de la Corte de Cuentas de la República. El de José Simeón Cañas, libertador de los esclavos. En el año 2011, al bicentenario del primer grito de independencia, se hizo otra emisión de estampillas con la impresión de las obras del pintor Vergara Ahumada. Este es un fragmento de la obra del pintor Vergara Ahumada, firma el Acta de Independencia de Centroamérica en el Atlas de Centroamérica del Mundo Cultura del 2009. Y esta es una reproducción del retrato del capitán general Gerardo Barrios, del libro Historia de El Salvador, tomo 1, del Ministerio de Educación en Centroamérica en 1994. Bueno, esto es lo que yo tenía que compartir con ustedes. Es una obra muy prolífera en términos de personajes, es los únicos que tenemos. Obviamente hay una pintura de Francisco Morazán, pero no es de él, pero tiene el mismo estilo, pero no es de Vergara Ahumada. Habían dicho que la obra hay otra obra ¿cómo se llama? Del presbítero doctor José Matías Delgado, pero que tampoco es de él, pero tiene el mismo estilo. Hay personas que tienen cuadros en sus casas de sus esposas, todo, pero que no son de él, pero es el mismo estilo. O sea, él generó un estilo similar en El Salvador a partir de la obra. Y quienes tienen estos cuadros son familias que podían pagar en esa época un retrato de esa magnitud. Bueno, yo me quedo aquí. Gracias por la atención y la presencia de ustedes. Gracias, Gregorio, por la muy buena, excelente exposición. Creo que nos da a conocer
las obras de Vergara Ahumada que pues las vemos, las reproducciones y muchos no sabemos de quién son los originales. Gracias, muy bueno todo. Comentarios, preguntas, por favor. ¿Algún comentario? Me parece que alguien preguntaba si se iba a enviar se va a enviar, ¿verdad? Ah, sí, ahí estoy viendo lo que Catherine ha puesto, sí. Al oír tu exposición, Gregorio, no pude evitar recordar al pintor francés Jacques-Louis David, nada más que en el siglo XVIII y vivió hasta creo que el 1820 y algo, ¿verdad? En cuanto a que, no en el estilo, son diferentes, pero en cuanto a que David pues pintó a muchos de los grandes personajes de su época, Ujú. la coronación de Napoleón, ¿verdad? Entre ellos, era un estilo neoclásico el de David, el que se llamó estilo imperio, la muerte de Marat, de la condesa o del conde Potocki, ¿verdad? Del gran químico, padre de la química moderna, Lavoisier. David hizo, y Ahumada veo que también estuvo haciendo eso, ¿verdad? Claro, que todo necesita vivir. Sí, Ya, pero pues, interesante que fue hasta aquí en El Salvador donde él realiza obra histórica, sí, muy importante para porque nosotros. y fue, alguien lo vio acá, esas obras acá, y por eso lo invitan a hacer la obra en Nicaragua. Pero de ahí hasta que llega acá, todos son retratos de señoras y algunos presidentes, me imagino, pero no de personajes de la historia de sus países. Yo creo que esa es la importancia y se hay que reconocerle a, a a Lemus, al presidente Lemus, esa iniciativa, ¿no? Sí, sí, sí. Y la pregunta es, ¿por qué no le dijo a los pintores salvadoreños? O sea, Bueno, no, eso me preguntaba, nos preguntamos quizá todos, pero no sé. Pero, y se podría decir entonces, Gregorio, que la obra más importante de Vergara Ahumada la realizó en El Salvador, eh, digo, de su yo creación. pienso que sí, Sí, porque ¿verdad? lo demás es igual, toda la obra que uno ve, incluso hay una en Chile filmada en 1944 más o menos, que es igual, es una señora con su hija. Hay una excepcional que es La huida de Egipto, pero es prácticamente los mismos personajes, ¿no? Algo más religioso, El tema pero bíblico, sí, ¿verdad? tema bíblico, pero no continuó esa línea, ¿no? Esa trayectoria. Entonces, después se dedicó, como lo dicen los periódicos, a hacer pinturas, retratos de señoras, y aquí, bueno, por insistencia de los presidentes, es que hace la obra de carácter, digamos, más cívico, ¿verdad? Sí, cívica, sí, una obra cívica. Para Sí, mí sí, sí, yo hasta ahí reconocería porque ¿cuáles son las referencias cuando se celebra la independencia? Esas obras son. ¿Cuál es la imagen de Gerardo Barrio? Esa obra. Entonces, y sin saber por qué, tienen menos de 100 años, son las que estamos usando todavía. No hay nadie, como en otras partes que hicieron obras en el momento en que estaban sucediendo las cosas, se estaban pintando, como tú mismo lo mencionaste, se estaban pintando obras, personajes de la época. sí.
Aquí hubo que contratar a un historiador para que les dijera cómo se vestían. Incluso se trajeron la parafernalia, las botas, el vestido de Guatemala, se trajeron para acá para que Vergara Ahumada conociera cómo eran los uniformes. Entonces sí hay cierta preocupación por la veracidad de la obra. Sí, el doctor Molina y Morales, yo lo conocí, lo alcancé a conocer, ya un mayor, por supuesto. Estaba muy interesado en todos esos temas históricos. Entre otras cosas que hizo, que escribió, fue la historia del poder legislativo Ujú. de El Salvador, que hizo una reseña de los miembros del poder. Miguel Hueso preguntaba algo ahí, pero no alcancé con Miguel. Que sí, ah, que si El, hay otro, a ver, Miguel, que si hay, Consulta si hay otros referentes de obra arte de consistente carácter cívico en El Salvador. de bueno, otros autores, me imagino. ya decía que hay una obra de Francisco Morazán que está en Casa Presidencial, pero no es firmada por él. Es el mismo estilo. Si la firma no tuviera firma, uno podría decir que es la firma de Vergara Ahumada, pero es otro personaje, otro pintor. Y después se hicieron reproducciones de Gerardo Barrio, hay otra imagen de Gerardo Barrio, pero no hay una obra que se puede decir esta obra cívica diferente a la de Vergara Ahumada, no existe, creo que es la única. Eh, el perfil que todos usamos de José Matías Delgado es el perfil que él hizo en el primer grito de independencia. Los tres hermanos Aguilar son los que aparecen en el primer grito de independencia. Sí. Entonces, es bien difícil saber si hay realmente otra obra cívica de algún otro pintor. Yo creo que si hay, desconocida. También, tú dijiste que de quién había sido su asistente aquí, ¿verdad? Lo Sí, mencionaste, ¿verdad? ¿Quién? él, este, él lo contrata. Que estaba muy joven, Era muy joven, vivía pues, pero, como pero se me escapa en estos momentos el pintor que mencionaste, de los nuestros. este, Solís, Armando Ah, Solís. Armando Solís, claro, que es un pintor muy importante, ¿verdad? Sí, Y curiosamente, Armando también ha sido un retratista en otro estilo, pues quizá más moderno, más modernista si se quiere, pero un retratista importante entre nosotros aquí, en su producción, que no solo retratos, pero ha hecho un buen número de retratos, que sí. algunos de ellos están en la Universidad de El Salvador. Ujú. Ahí está un retrato que le hizo al pintor Vergara Ahumada. Sí, que Él, lo pusiste, sí, sí, lo sí, sí. pusiste, que a mí de momento se me Sí. fue Armando, no sé por qué. Y él, cuando yo lo entrevisté a Armando, le pregunté qué hacía él con él, pues. Entonces me dice, nosotros solo le ayudábamos a rellenar. Él hacía la figura y nosotros llegábamos con la esposa Ah, Goya, sí, sí, sí. se ponían a rellenar y después él llegaba a darle los toques finales. Muy bien. Entonces, si es retratista, yo creo que algo aprendió de él. Bueno, eso sería interesante preguntarle a Armando, Sí, ¿verdad? sí, ¿no? Porque sí yo sé que Armando ha hecho un buen número de retratos de diferentes personalidades, artistas y en otros campos también.
Bueno, si no hay más, no nos queda nada más que agradecer la presencia de todos y agradecerte otra vez por toda la información importante para las artes plásticas de El Salvador. Sí, el doctor Hernán Contreras nos pide la palabra, sí, nuestro rector emérito. El micrófono, doctor. El micrófono, doctor. Abra el micrófono. Gracias. Doctor. Le había hecho al doctor Germán Cáceres previamente a esta videoconferencia que en esta ocasión no iba a hablar porque estoy un poco mal de la garganta, pero ante esta magnífica exposición que ha hecho el licenciado Gregorio Bello Suazo, no puedo más que expresar, manifestar, aunque sea brevemente, un reconocimiento a esa excelente exposición que ha hecho por ser tan ilustrativa, tan reveladora de muchos detalles que, como dijo Germán, muchos no conocemos, hoy ya los conocemos. Así que vaya mi reconocimiento para Gregorio y repetir que la grabación de las videoconferencias las enviamos después de unos días y las enviamos a los correos. Por eso es que, como dice la licenciada Catherine, el que quiera la grabación, que le envíe a ella sus correos. Así que muchas gracias, Gregorio, y muchas gracias a todos los que han participado. Gracias. Gracias, doctor Contreras. Bueno, nos vamos entonces a despedir. Muchas gracias a todos. Catherine, que siempre nos asiste de manera excelente también. Con gusto, doctor. Y invitarlos para el próximo 26 de septiembre, jueves, también a las 4 de la tarde, vamos a tener al ingeniero César Ernesto Cuesta Granielo sobre, el tema será sobre los italianos en El Salvador, sobre las familias de origen italiano que hay en nuestro país. Un tema también interesante, pues, para todos nosotros. Así que, pues, gracias de nuevo, gracias Gregorio, gracias a todos por estar y nos vemos la próxima. Gracias. Saludos. Gracias. Adiós.